Hola, les saludo a todos. Mi nombre es Catalina Muñoz Castillo. Pertenezco, ¿no es cierto?, a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Bernardo Higgins, en calidad de coordinadora central de práctica integrada, y junto a Eduardo Herrera Aliaga, que es el jefe del Centro de Simulación Clínica, elaboramos un trabajo que lleva por nombre Experiencias de implementación de las prácticas clínicas en modalidad virtual, y ahora les voy a ir contando un poquito cuál fue nuestra experiencia y para que conozcan en qué compone este concepto de prácticas integradas. Bueno, bien sabemos, ¿no es cierto?, que actualmente nos encontramos en un contexto bien adverso desde el punto de vista sanitario a nivel mundial. Sabemos que convivimos con una pandemia y era un suceso en el que al que no nos habíamos enfrentado, al menos durante muchas generaciones. Entonces es un contexto bien adverso que nos pone en tensión, ¿no es cierto? Y que nos obliga a hacer cambios, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino que en muchos ámbitos de la sociedad: salud, educación, economía, etcétera. Además de eso, de enfrentarnos a la pandemia por COVID, nuestra institución además enfrentó un proceso de innovación curricular que se venía gestando de años anteriores, en donde, como bien dice su nombre, hubo un cambio, ¿no es cierto?, una actualización, una mejora, una optimización de su formación. Ujú. Es por eso, y en este contexto de innovación curricular, se propone mirar las prácticas clínicas bajo otra mirada, ya bajo una mirada más integradora, bajo una mirada en donde hay que proveer al estudiante instancias, ¿no es cierto?, de hacer, de saber ser, ¿no es cierto? Y para eso, ¿no es cierto?, se agruparon diferentes modalidades en el concepto de práctica integrada. Y como dice su nombre, ¿no es cierto?, son asignaturas, ¿no es cierto?, que están distribuidas en el ciclo de formación con complejidad creciente y que proveen al estudiante un espacio para, ¿no es cierto?, practicar el quehacer disciplinar, y trabaja bajo varias metodologías, bajo la metodología taller, laboratorio de especialidad, programa colaborativo, campo clínico y simulación clínica. Entonces, en las asignaturas de práctica integrada, ¿no es cierto?, podemos encontrar que esta actividad, ¿no es cierto?, o que esta instancia para que el estudiante pueda ejecutar acciones prácticas se pueden realizar de diferentes maneras. Bueno, ¿qué pasó? Como ustedes podrán suponer, el hecho de decir práctica integrada, hablar de práctica, ¿no es cierto?, requiere mucho hacer. Y el hacer requiere mucha presencialidad, ¿no es cierto? Este concepto de práctica integrada fue concebido bajo el concepto de presencialidad. ¿Sí? En ningún momento pensamos, ¿no es cierto?, que íbamos a tener que atravesar una pandemia, y por ende, hasta hace 2 años atrás, todavía creíamos y trabajábamos en torno a la educación 100% presencial. Sin embargo, esta pandemia nos obligó a buscar instancias que permitieran a los estudiantes continuar su formación a distancia, es decir, implementar modalidades virtuales para promover la formación disciplinar de cada una de las carreras que imparte nuestra institución. Entonces, ¿qué pasó? Junto al centro de simulación hubo un análisis, ¿no es cierto?, y una búsqueda de metodologías que permitieran cubrir esta necesidad y permitieran a los estudiantes desempeñar actividades de índole práctica a pesar de que estuvieran en sus casas. Y para eso, ¿no es cierto?, surgieron 4 principales metodologías que fueron implementadas, que fue la telesimulación, la videoteca, el hospital virtual y la transmisión streaming. Entonces, mediante estas 4 herramientas, que son las que más destacan, ¿no es cierto?, de nuestra experiencia, las más utilizadas, se dio inicio, ¿no es cierto?, a esta práctica a distancia. ¿En qué consiste cada uno de estas metodologías? Bueno, la telesimulación, tele, ¿no es cierto?, al igual que telemedicina,
es una prestación, ¿no es cierto?, de servicio por parte del estudiante a distancia, ¿sí? Entonces se desarrolla una actividad de simulación clínica en un entorno virtual a distancia. Mantiene el mismo esquema metodológico de la simulación presencial, es decir, consiste de una planificación, de una confección de un escenario, anteponer al estudiante a la actividad, un briefing, una ejecución y un posterior debriefing, ¿sí? En este caso, la telesimulación se puede llevar a cabo de diversas maneras, con equipos, ya hay un sinfín de tipos de telesimulación. Principalmente, las que se han desarrollado han sido con pacientes estandarizados, es decir, la atención de un paciente a distancia, que es en el fondo un actor que está, ¿no es cierto?, formado para simular algunas condiciones de salud. Otra herramienta que utilizamos fue la videoteca, que finalmente estaba destinada a poder solventar, ¿no es cierto?, toda la escasez de recursos audiovisuales que poseían cada una de las carreras, y mediante esta videoteca, ¿no es cierto?, se confeccionaron diferentes cápsulas que enseñaban, ¿no es cierto?, enseñan diversas técnicas de salud que tienen el fin de modelar y demostrar al estudiante un procedimiento en particular. El hospital virtual fue una necesidad que va en auge, ¿no es cierto?, que permitió abordar algunas situaciones clínicas o permitir el razonamiento clínico del estudiante mediante plataformas virtuales, en donde se mostraban algunos casos, se exigía ciertas acciones por parte del estudiante y ciertas respuestas. Esta, como comentaba hace un momento, es una instancia que está en desarrollo aún, bastante interesante, y que sin embargo requiere, ¿no es cierto?, mucho perfeccionamiento también. Y la transmisión streaming es una herramienta que permite, ¿no es cierto?, realizar una modalidad híbrida de actividad, es decir, presencial y a distancia. ¿Por qué? Porque esta transmisión streaming se realiza mediante una implementación tecnológica en espacios físicos, ¿no es cierto?, del centro de simulación. Entonces, ¿qué permite esta transmisión streaming? Permite que el estudiante, el docente que está realizando actividades presenciales, ¿no es cierto?, pueda transmitir lo que está haciendo al estudiante que se encuentra a distancia. El estudiante que está en su casa también puede interactuar con el docente y con los estudiantes porque se realiza a través de la plataforma Zoom y hay diferentes cámaras y micrófonos que están distribuidos por el centro de simulación. Cuando se realizó un análisis, porque por supuesto cuando uno implementa metodologías siempre hay que analizar su efectividad, se han hecho algunos tipos de reflexiones en torno a ello. Y de eso se ha extraído lo siguiente, que por supuesto, como toda metodología, tiene ventajas y desventajas. Eso la verdad es que es indiscutible que en todo orden de cosas podemos encontrar ventajas y desventajas. También, ¿cuál es el impacto que genera en el fondo en el estudiante, en la población, que para nosotros son los estudiantes, también es importante a considerar, y sin duda el impacto en el aprendizaje, que finalmente es nuestro máximo objetivo. Y la adquisición de competencias, que como bien sabemos, actualmente el modelo educativo apunta a el desarrollo a la formación por competencias. Bueno, dentro de las ventajas de la telesimulación, hay que mencionar que es fácil extrapolar, ¿no es cierto?, la metodología a esta modalidad a distancia, ¿sí? Entonces permite, ¿no es cierto?, ejecutar escenarios de alta complejidad, alta fidelidad. Sin embargo, hay que ser súper realista y la telesimulación no sirve para todos los procedimientos ni todas las técnicas, ¿no es cierto?, que el estudiante necesita aprender. Todo procedimiento que requiera habilidad motriz por parte del estudiante, evidentemente la telesimulación no lo cubre, ¿ya? Entonces, ese es un detalle no menor. Sin embargo, a nivel de percepción, es bastante bien acogida por la población estudiantil, ¿ya? La verdad es que hay una buena opinión en torno al desarrollo y al aprendizaje que generan estas instancias. Y también, obviamente, la competencia, porque mediante la telesimulación se pueden, ¿no es cierto?, desarrollar muchas competencias, sobre todo del aspecto actitudinal, ¿no es cierto?, comunicacional y algunos procedimentales, por supuesto.
Por su contraparte, la videoteca, ¿no es cierto?, tiene la ventaja de que permite que cada escuela, ¿no es cierto?, adquiera material disponible para cuando lo necesite durante la formación, contando con su propio material audiovisual. Sin embargo, la principal desventaja es que si bien la visualización de un video permite una modelación, permite verificar, visualizar una técnica, igual que la telesimulación, no permite el entrenamiento, ¿no es cierto?, de habilidades psicomotoras, ¿sí? El impacto en la percepción es mucho menor, sin embargo, sí hay reconocimiento por parte del estudiante de aprendizaje, ¿ya? Con respecto a las competencias es un poco más complejo el poder cerciorar, ¿no es cierto?, la adquisición de competencias, y eso lo hace una metodología un poco compleja. El hospital virtual, que es un concepto que ha surgido en varias instituciones, ¿no es cierto?, que es contar con una plataforma, con un espacio digital para que el estudiante se pueda desempeñar, tiene la ventaja de que eh, se puede confeccionar, o cada institución, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de poder crear sus propios entornos virtuales, ¿no es cierto?, y mantener la formación y mantener también el distanciamiento social. Como desventaja es que en realidad el hospital virtual, al ser una herramienta tecnológica y que va a la vanguardia, requiere mucho recurso humano especializado, o quizás no tanta cantidad, pero sí especializado en estas técnicas de virtualidad. Y por supuesto que hay limitaciones en cuanto a qué escenarios se pueden implementar. Con respecto a la percepción, es bien vista por los estudiantes, es vista como una herramienta didáctica. Sin embargo, no se ha medido aún el impacto real que tiene en este aprendizaje, por ende no se puede asegurar, ¿no es cierto?, ni descartar, sino que se debe medir cuáles son los impactos de esta herramienta. Lo mismo con la adquisición de competencia, hace mucho más complejo el poder comprobar, ¿no es cierto?, y medir ciertas competencias. Finalmente, el streaming, al igual que el hospital virtual, permite que la misma institución, ¿no es cierto?, entregue esta solución más bien desde lo administrativo para que los estudiantes se mantengan en la formación a distancia. Sin embargo, también presenta un alto costo para la institución porque requiere la adquisición de tecnologías, implementación de tecnologías y también capacitación de la misma. Entonces, no siempre se cuentan con los tiempos actualmente para poder destinar grandes tiempos de capacitación. Entonces, eso a veces puede traer algunas dificultades o enlentecer los procesos y las actividades que se transmitan vía streaming. ¿Es bien visto por los estudiantes? Sí. ¿Tiene impacto? Hay que medirlo aún, y también hace más complejo la medición de la adquisición de competencias, sobre todo el estudiante que está a distancia. Bueno, entonces el análisis de la experiencia, la verdad es que este contexto, como les comentaba al inicio, nos hizo tensionar un poco todas nuestras creencias en torno a la formación, que efectivamente existen si uno busca herramientas que ayudan y contribuyen a poder seguir la educación. Sin embargo, hay que ser súper realista y reconocer que al menos en el ámbito sanitario existen procedimientos que no se pueden abordar de manera virtual, requiriendo, ¿no es cierto?, espacios de presencialidad que permitan el desarrollo psicomotor y la adquisición de otros procedimientos y otras estrategias que no se pueden abordar de manera virtual. Otra de las cosas que también aparece en este análisis fue que es necesario realizar mediciones que permitan comprobar qué impacto están teniendo estas herramientas en el aprendizaje de los estudiantes. Y por supuesto que al implementar cualquier metodología virtual, si bien nosotros nos enfrentamos a una población que está muy familiarizada con la tecnología, esa, esa familiaridad que ellos tienen con la tecnología va más ligado a redes sociales y a otro tipo de elementos, de sitios. Cuando se utiliza la educación, la tecnología para la educación, no siempre los estudiantes tienen el conocimiento y muchas veces también se complican con el uso de las plataformas. Y también los docentes. Ya contamos con docentes de diferentes grupos etarios, cada uno con un aporte increíble a la educación,
Sin embargo, es necesario estandarizar las competencias digitales también para los docentes. ¿Cómo se proyecta todo toda esta experiencia y todo lo que se ha podido evidenciar y visualizar durante este año académico, el año académico anterior y este, que está en marcha? Es que es necesario no solamente medir las herramientas que podamos estar implementando, sino que también ser capaces de poder desarrollar nuevas herramientas digitales que permitan cubrir la formación a distancia, sobre todo en un ámbito tan complejo como el sanitario. Es necesario, va a ser un requisito. El mundo cambió y la educación y la forma también cambió y nosotros también tenemos que ir acompañando y transitando este cambio. Transitando este cambio tanto de que el estudiante se familiarice más y que también nosotros como docentes seamos capaces de promover esta educación a distancia, contando, ¿no es cierto?, con las herramientas adecuadas para ello. Entonces, dado, ¿no es cierto?, estos cambios que van a ser de manera permanente, es muy importante y va muy de la mano con los que comenté anteriormente de que es necesario incluir la educación digital como parte de las competencias de los estudiantes. ¿Por qué? Definitivamente, el futuro profesional va a tener que realizar muchas atenciones virtuales, va a tener que incorporarse a grupos de telemedicina, va a tener que prestar servicios sanitarios a distancia, porque es algo que probablemente se va a mantener, es algo que en Chile ya se está desarrollando, pero obviamente ahora va a crecer mucho más porque hay mayor necesidad de ello. Entonces, además de necesitar profesionales entrenados y competentes en todo lo que tenga que ver con lo disciplinar, también ahora se suma la competencia digital, ¿sí? Entonces, eso es súper importante que nosotros como docentes también acompañemos al estudiante e incluyamos todas las herramientas digitales que puedan, en el fondo, servir y preparar al estudiante para un futuro que hacer que incluya, ¿no es cierto?, instancias digitales. Y finalmente, la educación híbrida, es decir, instancias presenciales e instancias virtuales, es algo que probablemente nos va a acompañar mucho tiempo y es algo que también tiene sus ventajas. Sabemos que existen cátedras, asignaturas que son, en el fondo, se pueden impartir a distancia, como también sabemos que hay algunas actividades que sí o sí requieren presencialidad. Hay muchas otras herramientas que incorporar, como la realidad virtual. Hay un sinfín de herramientas que es importante poder utilizar, incorporar, desarrollar, medir. Y esperemos que también la disminución de los costos en estas herramientas tecnológicas nos permitan, ¿no es cierto?, poder cubrir, poder entregar y cubrir a toda la población estudiantil. Espero que les haya gustado, fue un resumen de nuestra experiencia durante todo el año académico 2020, que sin duda nos abre las puertas para continuar desarrollando la educación virtual y necesitamos continuar nuestra propia alfabetización digital y también contribuir con la alfabetización digital de los estudiantes. Así que espero que esta experiencia les abra las puertas a la búsqueda, a la incorporación, a la medición de nuevas herramientas digitales que nos permitan mejorar y mantener, ¿no es cierto?, la educación en salud.